Buenos días, hoy es martes 9 de noviembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la magíster Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti. Doña Cecilia, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Le hago la primera consulta. ¿Hay crisis y conmoción social en el país? Buenos días, un gusto y agradecer por el espacio. El país en este momento puede tener una confusión de redes sociales, de incomunicaciones, de desinformación, eso no existe, pero hasta donde conocemos no existe no existe una convulsión social ni una crisis política realmente, porque eso hay que llegar a extremos para calificarlo, eso es mi punto de vista definitivamente, y no creo que debemos concentrarnos en momentos únicamente coyunturales. Es el momento de entrar a trabajar por el tema de la redistribución del agua, es necesario trabajar para cerrar las brechas de la inseguridad, de las inequidades, es necesario buscar los mecanismos de cómo nuestros jóvenes accedan a las universidades, que todos tengamos conectividad en las comunidades y que toda la gente empobrecida de este país también cuenten con ese servicio básico, etcétera. Esos son los puntos que debemos tratar en el Ecuador, así como, por ejemplo, los sistemas de crédito, cómo fijar un interés que esté adecuado para poder rendir y pagar los créditos, no permitir a que nos quiten las casas, los carros, etcétera. O sea, yo creo que ahí tenemos que concentrar todos los esfuerzos de todos los sectores sociales, pero tampoco estaríamos dispuestos los empobrecidos de este país a que haya paquetazos en la liberación de los combustibles. Pero es necesario sentar a un diálogo frontal, sincero, con respuestas concretas. Es necesario deponer las actitudes políticas de un lado, del otro lado. Aquí los 17.5 millones de ecuatorianos necesitamos generar empleo, queremos tener una vida digna, queremos todos los días tener el pan que comer en las casas. Tenemos que velar por aquellos vendedores ambulantes que si no venden el día a día, no tienen pan para llevar a su casa. Tenemos que pensar en ellos, así como la reactivación del sector agropecuario, especialmente del pequeño y del mediano productor, porque esos son los que nos dan de comer y nos permiten seguir viviendo y existiendo en este país. ¿Hay división de criterios en Pachacuti? En Movimiento Pachacuti no existe división de criterios, hay puntos de vista porque obviamente venimos de las diversidades. Es importante tener los diferentes puntos de vista, pero todos estamos conscientes al objetivo que tenemos que ligar. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos que ligar? Al menos desde el Movimiento Pachacuti, es ir de manera conjunta con todos los sectores, construyendo una sociedad intercultural y un Estado plurinacional, donde todos y todas podamos tener el bienestar para una tranquilidad del país. Doña Cecilia, ¿y cuál es su opinión? ¿Comparte usted el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el señor Fernando Cabascango, que está sugiriendo la destitución del presidente Guillermo Lasso por el tema de los papeles Pandora, los Pandora Papers? Más allá de los papeles de Pandora Papers, está el tema de la ética, ¿no? El tema de la moralidad. Una magistratura como el presidente de la República, en este caso, tiene que dar ejemplo. Ahí es una cuestión más ética, pero no se trata del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que es el compañero Fernando Cabascango, sino De Pachacuti. por supuesto, de Pachacutic, de las listas 18, a mucha honra, en eso estamos muy conscientes, es un hombre de proceso, de lucha, pero que también tiene una frontalidad muy clara, qué es lo que se tiene que hacer en los procesos de fiscalización y de legislación.
y en este caso, en calidad de presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que estuvieron analizando el tema de Pandora Papers, no es un criterio de Fernando Cavascango, es el criterio de los 9 señores asambleístas, de los que integran la comisión, de los cuales 2 no están de acuerdo por obvias razones, porque también defienden su espacio. Sin embargo, nosotros como Movimiento Pachacuti, a través del compañero Fernando y los 3 más compañeros de Pachacuti conforman, hemos dicho, hay que llevar con toda la seriedad del caso las investigaciones. Si el proceso de investigación arroja documentos contundentes que tiene que llevar a cumplir el artículo 129, el 130 o el 131, etcétera, de la Constitución Política del Ecuador, y eso ya no es una responsabilidad personal o una responsabilidad de la comisión. Eso será que lleven las instancias respectivas al desarrollo o toma de decisiones de cualquiera de esos articulados. Obviamente hay unas recomendaciones, 6 recomendaciones, si es que la mente no me traiciona, son simples recomendaciones. ¿Quién tiene que resolver? Es el Pleno de la Asamblea, y el Pleno de la Asamblea con 137 mentes, con 137 puntos de vista, tienen que tomar una decisión de acuerdo a la contundencia de los procesos de investigación que demuestre, en este caso, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Señora Cecilia, pero usted dice que no hay conmoción social en el país, y la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside su compañero Cavascango está señalando en el informe que sí hay conmoción y por lo tanto están sugiriendo la destitución de Guillermo Lasso. Insisto, no es Fernando Cavascango. Insisto, son los 9 asambleístas. Por favor, ahí no sé si hay una intención de varios medios de comunicación de distorsionar entonces, y poner en parte negativa doña Cecilia, la comisión entonces que está presidiendo Fernando Cavascango, con todo el respeto. Lo que hacen los directivos, como cualquier otra persona, es llevar adelante los procesos que se discuten en un cuerpo colegiado, como es el caso de esta comisión especializada. Insisto que son recomendaciones, no de Fernando Cavascango, son recomendaciones de los 7 señores asambleístas, a excepción de los 2 que tienen el informe de minoría, ¿no es cierto? Que se hacen recomendaciones. Por eso vuelvo, insisto, repito, de que será el Pleno de la Asamblea quien tome las decisiones en función de que ese informe sostenga en los documentos de sustento, si es que le permiten aplicar el 129, el 130 o el 131 de la Constitución Política. Ahora, hay grupos políticos en la Asamblea, los líderes, que ya se están pronunciando en contra de ese informe, inclusive de asambleístas de Pachacuti. Son opiniones y opiniones, y en democracia uno tiene que aprender a aceptar las opiniones, los diferentes puntos de vista, pero finalmente serán los 130 asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional quien tome las decisiones en función de los documentos adjuntos al informe. No podemos adelantar criterios, pero si es que existen suficientes documentos que justifiquen y que incumplan en cualquiera de estos articulados, pues están en las manos de la Asamblea de resolver, o por el contrario, así como también pueden archivar o debatir y decir, mire, esto continúa con la investigación, sea para la Fiscalía General del Estado o para la Contraloría, pero no podemos adelantar criterios si es que no conocemos si el informe tiene toda la documentación, todos los anexos de que comprometa la existencia o no, la vinculación del señor presidente con el tema de las offshore. ¿Y cuál es su criterio? ¿Y cuál es su criterio personal? ¿El señor Lasso debe ser destituido de la presidencia o no? No soy asambleísta, no soy juez, no soy órgano de control. Pero le pido como su criterio común personal. Y corriente, como ciudadana común y corriente, si es que existe anomalías y si es que existe documentos que certifique que tiene que ver directamente con la falta ética, o también tiene que ver con que haya mentido, no sé,
para ser candidato y convertido en presidente de la República y que en este momento tenga vinculaciones directas con el tema offshore, obvio que tiene que seguir el debido proceso y tener el resultado que deba tener. Pero lo que es innegable es que en el país hay una crisis política, ¿no? No sé a qué se refiere con crisis política, lo único que quiero decir que los ecuatorianos, la mayoría, lo que queremos es paz, tranquilidad, armonía, generación de empleo, reactivación económica, mayores ingresos para la educación, etcétera. Estamos empeñados en eso. En el caso, al menos mío personal, que haya políticas claras para los créditos, inversión para el sector agropecuario, porque de eso vivimos. Usted ha sido invitada, señora Cecilia, a la reunión convocada por el presidente Lasso con la CONAIE. No he sido invitada, es una reunión con la organización indígena. La organización indígena tiene su propia estructura y sus propios dirigentes. Como usted sabe, yo soy la subcoordinadora nacional del movimiento Pachacutic, que también tenemos nuestras propias estructuras. Eso no quita que yo, al menos como persona, sí soy parte de la CONAIE y pertenezco a las bases de la CONAIE. Estamos dialogando con la magíster Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, sobre los acontecimientos políticos que estamos viviendo los ecuatorianos. Se ha mencionado, señora magíster, en las últimas horas que se debería hacer también una especie de depuración de partidos y movimientos políticos, porque aquí en este país hay muchos y no le hacen ningún beneficio al Ecuador. La existencia de varios partidos y movimientos políticos es parte de la democracia. Y eso hay que manejarlo así. Que existan la existencia de demasiados partidos políticos puede hacer daño, pero a la vez también son diferentes puntos de vista y libertad de expresión, no solamente de expresión, sino también de posiciones políticas e ideológicas. En ese sentido, lo único que hay que hacer es que exponer, creo al menos, mayores requisitos, mayores condiciones de la existencia de los partidos políticos nacionales, ¿no es cierto?, para no tener decenas, incluso centenares de partidos y movimientos políticos, partiendo de que para construir y mantener la democracia de un Estado es la existencia de partidos políticos. Ahora, Pachacuti está formando parte de esta conspiración, como acusa el presidente Lasso. No sé quién de Pachacuti esté conspirándolo. Nosotros sí queremos es conspirar a que se reduzcan los índices de desnutrición de los niños y de las niñas. Lo que nosotros sí queremos conspirar es para que devuelvan lo que se han llevado, lo que han metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos, lo que está en los paraísos fiscales, etcétera, a que puedan retornar y que pongan al servicio de los y de las ecuatorianas el tema económico, etcétera. Nosotros queremos conspirar para producir más alimentos para la ciudad. Queremos conspirar para que no contaminen los ríos, que es la vida. El agua es la vida de todos los seres humanos. Pachacuti no está fraccionado, le insisto. El movimiento Pachacuti no está fraccionado. Nosotros tenemos diferentes puntos de vista, como es obvio que tenemos diferentes puntos de vista, pero nos encontramos muy consolidados. Señal de ello, ahora somos un bloque muy importante en la Asamblea Nacional. Igualmente trabajaremos en ese mismo sentido para las elecciones también del 2023, porque esa es nuestra misión, es nuestro rol como organización política. ¿Y está aliado con UNES para el tema de la destitución del presidente Lasso? No sé qué Pachacuti estará aliado a UNES, pero nosotros tenemos una posición completamente clara. No tenemos por qué responder a ninguna otra organización política, no tenemos alianza con ninguna otra organización política, a excepción de una alianza programática legislativa con la izquierda democrática. Sí, hay de los 17 millones de ecuatorianos, señora magíster, 3 millones, de acuerdo a cifras oficiales, 3 millones de niños ecuatorianos
sufren de pobreza extrema en este país y eso hay que cambiar, ¿no? Esa es la misión que debe cumplir el Ejecutivo y todos los gobiernos de turno. Y para ello necesitamos la reactivación económica. Para ello necesitamos la redistribución del agua. Para ello necesitamos que haya un censo agrícola. Para ello necesitamos recursos económicos para el sector agropecuario, para producir productos de calidad y reducir los índices de desnutrición y pobreza. Y las comunidades campesinas se sienten abandonadas de este gobierno. De este y de todos De los todos. gobiernos de turno. Además, los más de 30 años, 3 décadas seguidas, han quedado debiendo al sector agropecuario. Hay también el problema de la desnutrición crónica infantil, que es un grave tema, ¿no? Insisto, necesitamos justamente que se reduzca eso y en vez de estar pensando solamente en cosas coyunturales, hay que pensar justamente en las estrategias, en los mecanismos de cómo reducir e incluso no solamente reducir, eliminar la desnutrición crónica, como dije en mi intervención inicial. Ahora, sobre el tema de la proforma presupuestaria, señora Velázquez, hay preocupación en los ecuatorianos, en los sectores políticos, sociales, una reducción del presupuesto, una reducción significativa, 291 millones en salud y 278 millones menos para educación. A ver, las áreas de salud, educación, son áreas básicas y estratégicas y responsabilidad exclusiva del Estado. Y ahí está justamente el reto del gobierno nacional de no reducir el presupuesto de estas dos grandes instancias, que es el deber del Estado responder como tal. Si es que hay ese número, y evidentemente existe reducción en el tema de educación y salud, ¿y qué es lo que tiene que hacer en el caso del bloque de Pachacuti? Es obviamente debatir y no estar de acuerdo con eso. Se tiene que rever, se tiene que volver a analizar y se tiene que poner el presupuesto necesario, porque no podemos apostar a la deserción escolar, no podemos aportar al analfabetismo, no podemos aportar a que no haya profesionales. En eso el movimiento Pachacuti tiene completamente claro. El COVID ha causado mucho daño en el tema de la educación, ¿no? Especialmente en comunidades alejadas que no tienen acceso a los servicios básicos de internet, en fin. El COVID creo que ha sido menos que a la venta de hospitales, que a la corrupción en ese periodo tan delicado. Sin embargo, el área rural creo que es una de las áreas más privilegiadas de no haber tenido muchos índices de mortalidad por el COVID, porque el tema de la alimentación, la inmunidad que tiene por el sistema alimentario la población rural, incluso por la práctica de la medicina indígena ancestral que manejan las comunidades, no les permitió que tengamos bajas a nivel rural. Eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente, los más perjudicados de todas las crisis son el área rural y especialmente el sector indígena, que no tiene acceso a los servicios básicos, como por ejemplo el de conectividad. Y por eso piden a gritos de que se reaperturen las escuelas para que haya clases presenciales. Pero frente a esto de las clases presenciales, se encuentra con la grata novedad de que se están reduciendo el presupuesto en educación. Y eso no debe ser ahí. El movimiento Pachacuti, nosotros como dirigencia nacional, etcétera, siempre estaremos pendientes y no les vamos a permitir que haya regresión de derechos y ni se reduzca los presupuestos que le corresponde a estas dos grandes áreas que es responsabilidad del Estado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también estaría siendo perjudicado en su presupuesto para atender a los afiliados y jubilados. Exactamente, ya debería dejar de ser la caja chica del Estado, el Seguro Social general y el Seguro Social campesino. O sea,
estas áreas son muy estratégicas y cada uno de los que aportamos al seguro somos los dueños natos del sistema del seguro. Y ahí, a más de las deudas que tiene el Estado y que todavía no logra cancelar, pues hay la reducción y eso me parece muy injusto. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si fracasan los diálogos gobierno nacional con AIE? ¿Qué se viene luego? No debería fracasar, yo estoy muy optimista, no debería fracasar los diálogos. Los diálogos son para llegar a acuerdos, los diálogos son para consensuar, los diálogos son para escuchar lo que dicen la mayoría de los ecuatorianos y no es solamente escuchar a un dirigente o a un sector. Los dirigentes lo que hacen es justamente expresar lo que sus bases, sus estructuras lo dicen y en ese sentido, al menos tengo la seguridad de que el señor presidente de la República, para el día de mañana que está previsto el diálogo con el sector indígena, pueda tener respuestas concretas, adecuadas, no pensando en un sector, sino pensando en la mayoría de los ecuatorianos. Si es que no hay la predisposición de poner actitudes políticas de lado y lado, pues no se llamaría diálogo. Para eso no deberían Claro, pero el convocarse. Y gobierno, además el presidente tiene que saber que él convocó y seguramente es porque ya tiene respuestas a los 6 puntos presentados por las organizaciones indígenas. el gobierno ha dicho que no depondrá su decisión en el incremento de los precios de los combustibles, por ejemplo. Ya no, él dice que no va a deponer las actitudes frente al precio de los combustibles. Entonces, ¿cuál es la compensación para los más afectados de este país? Se tiene que dar respuestas, o sea, no es de decir no y no, porque si es que es no y no, no debería convocar a la mesa de diálogo. Bueno, la situación es crítica, ¿no? No se puede negar que hay una crisis política. Usted dice que no hay crisis política en el país. Otros sectores opinan que estamos viviendo una grave crisis política, que no sabemos cuáles serán las consecuencias. Se viene hablando inclusive de la muerte cruzada. No, yo dije que no hay la confusión social, que es lo que tratan de hacernos ver para incitar de alguna manera o llevar a la fuerza a tomar una decisión inadecuada a eso. Una crisis política que siempre ha habido. Dígame en cuándo no ha habido una crisis política en el Ecuador. Ha sido permanente la crisis económica y justamente Hemos vivido de crisis políticas. exactamente, pero frente a eso tiene que haber la mayor inteligencia de los 5 poderes del Estado de no llevar a una compulsión social. Eso es lo que hay que evitar. Los diferentes puntos de vista está perfecto, pero no es adecuado imponer criterios de lado y lado. Pero insisto, señora Cecilia, los que están señalando que hay crisis, que hay conmoción social, son los que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Es decir, los señores asambleístas de UNE, los señores asambleístas representantes del Ejecutivo, los señores representantes de los independientes, serán todos ellos, seguramente tendrán sus criterios, pero nosotros lo que decimos es que hay que tratar de evitar con decisiones inteligentes, con decisiones consensuadas, con el diálogo crítico y frontal, a evitar todo una crisis que nos puede llevar a otros temas no muy adecuados en el momento en que estamos atravesando todos los ecuatorianos, como es la crisis de salud y la crisis económica. Inclusive hay quienes están acusando a Cabascango, al señor Cabascango, de haber cambiado el informe a última hora, añadiendo que hay crisis y conmoción social. Insisto, no es Fernando Cabascango, es la comisión integrada por 9 asambleístas. Si es que ellos debatieron, analizaron, es el criterio de los 9. El presidente, ¿qué tiene que hacer? El presidente dirige y pasa la voz de esa decisión. Falta de empleo en el país, ¿no? También es un problema que debería preocuparnos a todos, incluido el gobierno nacional.
sobre todo al gobierno nacional, sobre todo al gobierno nacional sobre la falta de empleo. Insisto, ahí también es momento de pensar en las estrategias de cómo generar empleo, porque la falta de empleo nos está llevando a la inseguridad, que es un riesgo muy alto para los ecuatorianos. Regresión en derechos laborales también. No cuenta con el apoyo de Pachacuti. Perfecto. Una inseguridad histórica y peor ahora que estamos viviendo momentos sumamente críticos en donde la delincuencia hace de las suyas en el país. ¿De qué ha servido el estado de excepción? Exactamente, hay que preguntar al Ejecutivo y a las instancias respectivas y no solamente poner el ente a un solo sector o a una sola función del Estado. En este país lo que más hace falta es oportunidades de trabajo. La juventud se prepara, hace grandes esfuerzos, grandes sacrificios para educarse y cuando sale de las universidades, luego de hacer varios años de estudios, con grandes sacrificios económicos, simplemente no hay trabajo, no hay fuentes de empleo. El sistema educativo del país tiene que mirar más allá de generar los empleos únicamente a nivel del Estado. Tiene que dar estrategias, lineamientos y recursos y implementar políticas de generación de empleo a través de iniciativas productivas, iniciativas económicas en el sector agropecuario para el procesamiento de los productos, etcétera, etcétera. Es donde se debe ver todas esas estrategias para generar empleo, porque si es que el sistema de educación nos proporciona conocimientos únicamente para estar en instancias estatales, es bastante complejo. Por eso, insisto ahí, que el sector agropecuario, turístico, pesquero, tiene que desarrollarse de la manera adecuada, pero eso va a depender de cuánto presupuesto invierta el Estado, ojo, el Estado para hacer la dinámica económica y reactivar los fuentes de trabajo en esos espacios. Pachacuti está en sesiones permanentes, en alerta. Siempre hemos estado en sesiones permanentes. Ahora mismo, en pocos minutos, estamos iniciando ya el Consejo Político Nacional del Movimiento Pachacuti para hacer una evaluación de todo el proceso político nacional y cuál es el futuro inmediato que debemos esperar como organización política. Y Pachacuti, en aras de la paz social y política, está dispuesta a dialogar con el gobierno frente a frente. Siempre hemos dialogado. Insisto que el diálogo es el principio de la democracia. En los peores momentos y en los momentos incluso de hostilidad, es necesario un diálogo, pero frontal, sincero y mantener la palabra. Finalmente, doña Cecilia, nos interesaría un mensaje suyo, un mensaje al gobierno nacional, un mensaje al pueblo ecuatoriano, de parte de usted. Agradecer a usted, a los espacios, a los medios de comunicación que siempre nos están dando estos espacios para poder expresar lo que estamos haciendo a nivel nacional y decir al pueblo ecuatoriano, sí, es el momento de poner actitudes y también de poner la mano para sacar adelante a este país tan rico en tema cultural, ambiental. Son manos trabajadoras que no nos falta nada de la inteligencia que podamos poner y hacer una reactivación económica como siempre la hemos hecho, aunque no somos los responsables de la crisis económica, pero siempre hemos terminado poniendo nosotros la mano y el hombro para salir adelante como buenos ecuatorianos. Bien, gracias a la magíster Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, por atender esta invitación para dialogar sobre los asuntos sociales y políticos que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Doña Cecilia, gracias, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias a usted y bendiciones.